Muy buenos días a todas las personas que están participando en el primer webinar sobre prácticas institucionales en el sistema de justicia penal juvenil guatemalteco. Gracias por su interés y por su presencia en este espacio virtual. A mí me gustaría iniciar con la presencia de la doctora Belia Aide Villeda. Ella es investigadora en el Instituto de la Escuela de Trabajo Social y nos va a brindar la bienvenida a este espacio. Buenos días, es un verdadero gusto compartir con ustedes este espacio de diseminación de resultados. Y así como es un espacio de diseminación de resultados, es un espacio de conocimiento que al equipo de investigación de Guatemala, en este caso comprendido por Kevin Alvarado Camero y por Linda Alay, nos complace sobremanera estar presentando los primeros resultados de este proyecto de investigación de prácticas institucionales en el sistema de justicia penal en Guatemala. Y para iniciar, nosotros hacemos nuestras diseminaciones con un reconocimiento a la tierra. Y ahora quiero compartir con ustedes este reconocimiento a la tierra. Y dice: el equipo de investigación de Guatemala se encuentra actualmente en la ciudad de Guatemala, territorio que ancestralmente pertenece a las comunidades Quiché, Cachiquel y Pocomán. Y como equipo investigador, reconocemos que procesos históricos y coloniales han afectado la permanencia de estos pueblos en esta locación geográfica. Y nos comprometemos a seguir abogando por la defensa de sus derechos y el reconocimiento de comunidad dentro de la sociedad guatemalteca. Sean bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este espacio de conocimiento, y también le damos la más cordial bienvenida a la amiga y doctora Adriana Sánchez Soto, quien va a compartir este espacio con nosotros. De una vez me voy a quedar, Linda, con el uso de la palabra para compartir con ustedes por qué es importante investigar las prácticas y estructuras y relaciones en el sistema de justicia penal en Guatemala. Por supuesto que es un tema sumamente complejo. Yo creo que por las mismas complejidades son muy pocas las investigaciones y los que nos atrevemos a estar en este camino de este tipo de investigaciones. Este proyecto es parte de un proyecto de investigación de largo alcance llamado Proyecto de los Derechos de la Infancia y la Participación Juvenil, por sus siglas en inglés RCIP. Es un estudio financiado por el Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades del Gobierno de Canadá, que tiene como objetivo principal explorar los factores que promueven u obstaculizan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tanto en Centroamérica y el Caribe, pero en este caso a nosotros es el estudio que busca abordar los problemas más significativos que están presentes en los adolescentes y jóvenes en Guatemala. Para emprender este acercamiento a las estructuras y prácticas del sistema de justicia penal, que como todos sabemos, los sistemas responden a las prácticas de cada país y básicamente responden a los jóvenes que infringen la ley, que varían en tradición y costumbres según nuestras propias historias y nuestras propias estructuras. Por supuesto que se pueden identificar tendencias en el mundo que van desde las formas de protección a los jóvenes como sujetos de desarrollo hasta respuestas más punitivas y cercanas al tratamiento que se le da a un adulto, como en muchos casos suceden en nuestro país. Y estos van desde la responsabilidad del joven infractor por lo incorrecto de actuar hasta su reinserción y habilitación como adulto competente dentro de una sociedad. Acá aún no existe consenso respecto a cuán efectivos ni tampoco acuerdo en la forma como se estructuran las diferentes jurisdicciones. Quizá
el único consenso que se alcanza es que los jóvenes son diferentes que los adultos. Y la forma en que cada país ha decidido abordar la respuesta penal en relación con los jóvenes infractores de la ley se debe entender en el contexto en que se desarrolla su historia y en el contexto de las instituciones jurídicas. Esta es nuestra tarea, entender en este contexto desde una inscripción epistemológica y teórica más apegada a al abordaje sociológico para comprender las prácticas y relaciones en las instancias jurídicas y políticas, y principalmente esa representación política entre un pequeño grupo que vive a las alturas del bienestar, la ostentación y el privilegio en Guatemala, en detrimento de otros, en función de pertenencia étnica, estrato social, sexo, lugar de nacimiento, y en el caso que nos ocupa, de los jóvenes que están en conflicto penal en Guatemala. Así que sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión, en primer lugar a la conferencia magistral que tenemos con la doctora Sánchez Soto, y después al planteamiento epistemológico y metodológico de nuestra investigación, también para invitarlos al día de mañana a la presentación de los primeros resultados que tenemos como parte de este importante proyecto de investigación que tiene como objetivo, tener conocimiento, pero básicamente el objetivo es académico. De esa cuenta es que nosotros primero compartimos cuáles son nuestras preguntas de investigación, nuestro abordaje teórico, epistemológico y metodológico, para después compartir resultados. Así que gracias a ustedes por estar en este espacio y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, doctora Belia, por la bienvenida, por el reconocimiento a la tierra, por compartirnos qué es el proyecto de RCP y cuál ha sido su impacto en Guatemala, y también por compartirnos el objetivo de este webinar. Me voy a permitir, Sánchez, leyendo su currículum, y dice así: ella es licenciada en Derecho, tiene una maestría en Criminología, una maestría en Mediación y Conciliación, un doctorado en Derecho Penal, un postdoctorado en Derecho y una maestría en Educación. Ha sido consultora en proyectos de paz, conflictos y desarrollo internacionalista. Ha participado en diversidad de foros académicos y hoy contamos con su valiosa y enriquecedora presencia aquí. Así que, doctora Adriana, le damos a usted la bienvenida y yo le voy a dar acceso para que pueda compartir su presentación desde su computadora. Muchas gracias, Linda. Muchas gracias, doctora Belia, por la invitación. Agradezco el espacio que me han brindado para poder compartir con ustedes un poco de las actividades académicas que desarrollamos en el estado de Puebla, en México. Gracias por invitarme a este foro denominado Prácticas Institucionales en el Sistema de Justicia Penal Juvenil Guatemalteco. Como ya mencionó la doctora Belia, esta investigación pretende responder el cuestionamiento de cuáles son los mayores retos para garantizar los derechos humanos dentro del sistema de justicia penal juvenil. En el mismo sentido, me voy a permitir desarrollar el análisis sobre este cuestionamiento. En específico, realizaré el abordaje respecto de la justicia juvenil con enfoque restaurativo o justicia alternativa, como es conocida en México. En primer lugar, quiero mencionar respecto a la restauratividad del sistema de justicia penal, que no basta con la imposición de la mera sanción al responsable, en este caso al menor infractor. La justicia juvenil restaurativa promueve
el respeto por la dignidad y los derechos humanos de los menores infractores. Pretende hacer un uso racional de la facultad de castigar por parte del Estado y la protección de los procesos de orden psicológico y social de los infractores, resolviendo conflictos, pero al mismo tiempo restaurando relaciones o personas. Bajo este enfoque, primeramente haré referencia al marco convencional que nos emite las declaraciones, la Organización de las Naciones Unidas, organismo que da recomendaciones a los países miembros de esta institución, de esta organización, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de cada nación. El marco convencional al que haré referencia reconoce la justicia alternativa y los derechos y protección de los menores infractores. Tenemos en ella la Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de los Delitos y Abuso de Poder, la Proclamación de la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, la Declaración de los Derechos del Niño y Convención sobre los Derechos del Niño, las reglas mínimas de las naciones para la administración de justicia de menores, conocida también como reglas de Beijing, las reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad o reglas de La Habana, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad o reglas de Tokio, y no puede faltar la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. Estas declaraciones emiten diversos conceptos y definiciones que enmarcan el sistema de justicia penal juvenil. Entre esos conceptos encontramos la definición de la víctima, de la indemnización, del concepto de la reparación del daño, de los mecanismos alternos de solución de conflictos. No puede faltar el principio del interés superior del menor, que es el marco jurídico de nuestro sistema penal, la protección especial e integral a los menores que debe seguir los procedimientos, el fin educativo y socializador de la pena. Se señala también que la sanción privativa de libertad de los menores debe ser el último recurso posible y, en caso de aplicarse, que sea por el menor tiempo también posible. Se promueve que dentro de los procesos restaurativos o del proceso penal juvenil se priorice acciones encaminadas a asumir el sentido de responsabilidad del infractor, reducir la reincidencia, incrementar la reinserción y, por supuesto, respetar integralmente los derechos humanos de los menores infractores. Sobre la base de este marco convencional, advertimos que México reconoce estos conceptos en su normativa nacional bajo los siguientes conceptos. En primer lugar, debemos señalar que el sistema jurídico mexicano, a partir de la reforma constitucional del año 2008 en materia de seguridad y justicia, evolucionó a una cultura jurídico-penal, es decir, cambiamos el sistema de justicia del sistema inquisitivo al acusatorio adversarial. Es decir, cambiamos de forma radical la forma en que se llevan a cabo los juicios, adoptando los conocidos juicios orales. Esta reforma constitucional introduce al orden jurídico nacional a los mecanismos alternos de solución de conflictos como un derecho humano, en este caso para los menores infractores. En el artículo 17 constitucional se señala que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias
En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requiera supervisión judicial. Advertimos que este contexto introduce, es decir, reconoce la aplicación de los mecanismos en el sistema penal para adultos. Vemos cómo la justicia alternativa alcanza su punto más alto y reconoce a los mecanismos alternativos de solución de conflictos en penal para adultos, como ya mencioné, en el 17 constitucional, y en el artículo 18 constitucional los introduce al sistema integral de justicia para adolescentes. En este señala de igual forma que se deben adoptar prioritariamente estas alternativas de justicia. Se da un protagonismo a las partes para que resuelvan sin intervención del Estado. Es decir, no, la tutela penal deja de estar en manos de la autoridad ministerial y el Estado tolerante da esa facultad a las partes para que sean ellos quienes autocompongan la resolución de su conflicto. A través de mecanismos de forma simple, clara, económica y en la cual quede asentada sus intereses y necesidades. La justicia alternativa se encuentra a través de estas disposiciones en el mismo plano constitucional que la vía jurisdiccional, con la misma finalidad, que es la de resolver el conflicto, como lo advertimos en el artículo 20, inciso A, fracción primera, que nos establece que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Estos principios los vemos alcanzados de igual forma a través de la justicia alternativa. Ahora bien, el marco nacional dio pauta para la emisión de cuerpos normativos de observancia nacional que dieran vida y materializaran los preceptos de esta reforma. Entre ellos encontramos al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en materia penal que conoce para el caso de adultos, y la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, en la cual se adoptan de igual forma estas formas alternativas de solución y señala tácitamente que las autoridades aplicarán prioritariamente las soluciones alternas al conflicto cuando éste sea procedente. La figura jurídica o procesal reconocida dentro del marco constitucional para esta justicia alternativa son las soluciones alternas. En ella se sustancian y se definen las metodologías para alcanzar los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso en la materia penal para adolescentes. En la materia penal para adultos, únicamente la gestión de manera alternativa tiene cabida en los acuerdos reparatorios. A su vez, la Ley Nacional de Mecanismos Alternos y la propia del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes determinan las pautas metodológicas para la substanciación de los procedimientos por medios de los cuales se alcanzará ese acuerdo que va a reparar y que va a poner fin al procedimiento. Cuando existe algún delito de naturaleza, de esta naturaleza, donde hay cabida la justicia alternativa, se hace del conocimiento inmediatamente a las partes implicadas en el conflicto penal y se le hace del conocimiento las bondades, los beneficios y los alcances que puede tener un arreglo a través de esta vía, como son la celeridad, el no establecimiento de un antecedente penal por parte del infractor. Es una oportunidad que se les da a las partes para que en procesos dialógicos determinen sus intereses, posiciones y necesidades
y al mismo tiempo buscan y construyan una solución. Cuando esta carpeta de investigación o este asunto penal en adolescentes es determinado para una metodología alternativa, se deriva al área correspondiente, donde el órgano especializado hará un análisis de procedencia del mecanismo y lo remitirá o designará a un facilitador asignado a la institución. En México, los procedimientos de justicia alternativa los desarrollan bien facilitadores adscritos a las Fiscalías Generales de Justicia o al Tribunal Superior de Justicia de los Estados. En estas áreas existe personal debidamente capacitado en la materia penal y en específico en la materia para adolescentes. Pero además se requiere una especialización para el desarrollo de los procesos restaurativos. Dentro de las metodologías reconocidas como justicia alternativa en nuestro país, tenemos dos grandes rubros, que es la mediación y los procesos restaurativos. Hacemos la distinción de estos dos procedimientos por los efectos y por la metodología que los mismos implican. En la mediación es una figura de negociación clásica de resolución del conflicto, en donde las partes inmersas en la situación penal, con ayuda de un tercero neutral imparcial, buscan, construyen y proponen respuestas para la solución de su conflicto. En los procesos restaurativos señalamos que son procedimientos más formales. ¿Por qué? Los mismos requieren una preparación. Es decir, bajo el análisis que se haga del conflicto en específico, se determinará la carga emocional con la que lleguen las partes, el grado de conflictividad, de enfrentamiento, los daños ocasionados. Y en caso de determinar una situación de este tipo, los facilitadores realizarán la preparación de las partes en lo individual con el fin de evitar una revictimización. Es decir, trabajamos a la víctima y le indicamos que la persona responsable tiene ese deseo de responsabilizarse de su acto, de quizá pedirle una disculpa y de entrar en un encuentro donde se puedan entender y puedan generar canales empáticos. Obvio que le vamos a ofrecer a la víctima algo posible, algo real. Para estar en posibilidad de hacer ese ofrecimiento a la víctima, debemos primeramente trabajar con el victimario o con el ofensor para sensibilizarlo, hacer conciencia de la mano sobre la responsabilidad y los daños que ocasionó. Una vez que él está en ese supuesto de responsabilizarse, nosotros podemos hacerle esta oferta a la víctima para poderlos ya reunir en una sesión conjunta y evitar efectos estigmáticos y revictimizadores por parte de la víctima. Este tipo de prácticas, como referí hace un momento, requieren una mayor preparación, tanto para los facilitadores como para las partes que van a desarrollar estas metodologías, porque en ellas se entiende que recogen intereses y voluntades de las personas implicadas directamente, víctima y victimario, como es el contexto tradicional de la justicia penal, pero una de las novedades de este procedimiento es que se da intervención y se da voz y rostro a las comunidades afectadas dentro de los conflictos. Por eso estas metodologías restaurativas, la preparación implican atender a cada una de las personas o en su caso de los núcleos que han sido afectados. Y como vemos es una estructura mayormente elaborada que requiere tiempo para la atención específica a cada grupo
y que requiere un conocimiento específico para la aplicación de las metodologías. Estas prácticas tienen principios doctrinales, como son la última ratio, el ejercicio de la acción penal mínima, es decir, la mínima intervención, que el derecho penal sea la última razón del derecho. Ya agotaste todas las oportunidades, todas las alternativas y como última te queda aplicar la sanción. Y en su caso de aplicarla, que sea, como ya dijimos, dentro del marco convencional, por el menor tiempo posible. Es decir, elegir la mínima lesividad a los derechos de los menores infractores. Otro de los principios doctrinales que sustentan estas metodologías es la autocomposición, que podemos determinar como aquella decisión de ejercicio de las partes involucradas en el conflicto penal de hacer uso de su autonomía de la voluntad. Es decir, de elegir esta vía alternativa para la solución del conflicto, en la cual no va a determinar un juez, no va a determinar una autoridad ni administrativa ni ministerial. Quien va a decidir sobre los puntos de acuerdo de la solución son las partes. Claro, siempre bajo el supuesto de ser validadas y aprobadas por la autoridad competente, que en el caso específico podría ser la autoridad judicial o la autoridad ministerial, dependiendo del área de donde derive el procedimiento. Y por último, tenemos como principio doctrinal a la justicia restaurativa. La definición de la Organización de las Naciones Unidas respecto de este concepto nos dice que es una respuesta evolutiva al delito, que respeta la dignidad y la igualdad de todas las personas, favorece el entendimiento y promueve la armonía social mediante la recuperación de las víctimas, los delincuentes y las comunidades. Advertimos, como nos refiere el concepto, que es una respuesta evolutiva al delito, es decir, marcamos un cambio de paradigma de la forma tradicional de impartición de justicia, que era la pena, el castigo, retribuir el daño de la víctima con un daño al infractor, por ese sistema de justicia humano, donde en ese concepto reconozca plenamente la dignidad e igualdad de las personas. Es decir, las partes, víctima, ofensor, estarán en el mismo plano de negociación. Por ello, que en los procedimientos los términos cambien. No nos vamos a referir a víctima o a responsable. Nos vamos a referir a requerido y solicitante para respetar este marco de igualdad. Y la dignidad se refiere al concepto de no estigmatizar al infractor. Como señalamos, es una oportunidad que se les da de autogestionar su conflicto, y en ese contexto, el hecho de que el infractor asuma su responsabilidad no le va a implicar una sanción penal. Al contrario, necesitamos dentro de los procedimientos que el infractor asuma esa responsabilidad para que se comprometa a no repetir el acto que dañó a la persona víctima del delito. Y de esta forma, a través de ese entendimiento, de ese diálogo armónico, estaremos recuperando o reestructurando el tejido social quebrantado con la infracción a la norma penal. Y como vemos en la última parte del concepto, atendiendo necesidades de víctima, victimario y de las comunidades. Anteriormente, en el sistema tradicional de justicia, únicamente se atendían las necesidades de la víctima. Si victimario no tenía posibilidades de pago, si victimario no tenía acceso a una forma de resolución del conflicto, es decir, de realizar un aporte económico,
respecto de la reparación del daño de inmediato, de facto, en el momento, como la ley nos señalaba una sentencia de pago de la reparación del daño de 200,000 pesos, y el infractor no tenía esa cantidad, en consecuencia no tenía acceso a estos beneficios que la ley le brindaba. Con esta nueva forma de justicia existen esos escenarios de negociación donde va a haber una oferta y va a haber un ceder y un ganar-ganar por medio de las partes. En el sistema tradicional, uno ganaba y otro perdía. En esta nueva forma de solución, ambas partes pueden ganar muchos beneficios y bondades que las metodologías les aportan. Estas prácticas también responden a un enfoque filosófico y metodológico. Filosófico, como refería hace un momento, ese concepto de justicia restaurativa, de justicia humana, deriva o nos da una mirada de justicia penal humanitaria, humana, donde damos voz y damos rostro a las personas implicadas en este conflicto. Establecemos que es metodológica porque responde a una serie de procedimientos, de pautas debidamente estructuradas y diseñadas para el desahogo de estas metodologías, las cuales se encuentran contempladas en los cuerpos normativos que en un principio mencionamos. Estas metodologías se van a guiar o van a determinar acciones, estrategias, herramientas que contribuyan a restablecer o mejorar las relaciones de las personas. Al mismo tiempo, los facilitadores están capacitados para dar un acompañamiento adecuado a las partes y hacerlos reflexionar, encaminarlos en esas formas de hacer, pensar y sentir el conflicto de manera constructiva y con una mirada hacia el futuro. Es lo que nosotros en materia alternativa conocemos como agente de la realidad. Hacerles ver ese recorrido en el tiempo de cómo era su situación antes del conflicto, durante el conflicto, posterior al conflicto y cómo lo quieren mirar. Hacia qué campos o hacia qué solución positiva o negativa quieren caminar. Estas metodologías responden a procesos de comunicación y trabajo de emociones. Son dos pilares fundamentales que desarrollamos en la gestión del conflicto. En los procesos de comunicación desarrollamos escucha activa, asertiva y hacemos uso de esas herramientas a las cuales somos instruidos y capacitados. En el trabajo de emociones, a su vez, hacemos un manejo de esa inteligencia emocional. Es decir, tratamos de equilibrar esos eventos emocionalmente significativos en las partes que dejaron un impacto en las personas a consecuencia del delito cometido. Materia de justicia restaurativa son los delitos patrimoniales sin violencia, los delitos culposos y los delitos perseguidos por querella. Cabe mencionar que dentro de estos, si bien es cierto, no todos responden a una reparación del daño material, es decir, a la recepción únicamente del numerario del efectivo como pago del daño. En algunas ocasiones responden a una restauratividad moral, una reparación de aquellos sentimientos, aquellas afecciones, como pueden ser los duelos. En el caso específico de la pérdida de la vida de una persona a causa de un homicidio culposo. A ese grado de emotividad nos estamos refiriendo. Por ello, la diversidad de las prácticas restaurativas que estableció el legislador para atender en el caso concreto a cada uno de los contextos del conflicto penal y que el facilitador tenga las herramientas necesarias para abordar cada una de estas conflictividades. Como señalé hace un momento, ese proceso también encamina a entornos cognitivos, es decir,
generar una reflexión en el infractor, esa interiorización del daño causado, provocándole una vergüenza reintegrativa. Es decir, confrontar al actor con su hecho y que advierta las consecuencias del mismo. A pesar de encontrarnos en un sistema integral, protector y garantista de menores infractores, debemos señalar que es necesario realizar estos procesos, entendiendo la vergüenza reintegrativa no como el señalamiento, la acusación, la estigmatización al responsable, sino como ese acompañamiento en el proceso de transitar hacia su responsabilidad y aceptación del acto ocasionado. Para señalar el contexto de las metodologías restaurativas, debemos indicar que esta cuenta con pilares fundamentales que son los valores y los principios. Dentro de los valores se promueve la cooperación, el respeto, la responsabilidad, solidaridad, colaboración. En los principios que enmarcan estas metodologías encontramos la voluntariedad, confidencialidad, simplicidad, imparcialidad, equidad, flexibilidad, entre otros procedimientos que sustentan el control de las voluntades y los comportamientos de las personas, porque establecemos pautas y reglas esenciales para el desarrollo de estos diálogos y estos encuentros, como cuáles: el respeto, no insultarse, guardar el orden, escuchar. Estamos instruidos todos, o la mayor práctica que tenemos desarrollada es de hablar, 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 hablar. Desde pequeños se nos enseña a hablar, pero lo que no se nos enseña es a escuchar, o al menos a escuchar de forma asertiva, porque cuando mamá nos regañaba nos decía, cállate, cállate y siéntate, y me vas a escuchar, pero me vas a escuchar no mediante ese proceso de escucha activa, en donde voy a entender tu mensaje y lo voy a retroalimentar, voy a responder, pero de forma asertiva. Otros de los elementos que son base de estas metodologías son la concepción del encuentro, de ese cara a cara entre las personas, con el propósito de realizar enmiendas. Nos vamos a ver no para juzgarte, no para señalar, sino para encontrar esas alternativas de solución. La concepción de la reparación del procedimiento implica que en este acercamiento nos encontremos para hablar de la verdad del acontecimiento. En la práctica de la justicia ordinaria encontramos diálogos y a veces situaciones maquinadas como estrategias jurídicas por los abogados, y las partes nunca se encuentran para hablar del hecho y de los efectos que se ocasionaron con el delito. Esa escucha nos ayuda o ayuda a las partes en ese proceso sanador de entender por qué la comisión del delito. La concepción transformadora se enfoca a esa mirada de entender que causé un daño y de dar pasos para resolver y asumir mi responsabilidad. Bien, ¿cuáles son los retos que he advertido dentro del sistema jurídico mexicano para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de los menores infractores? En primer lugar, señalo que se hace necesario equilibrar el marco normativo con el campo fáctico, es decir, con la realidad, el contexto real. Como hemos visto, México es referente internacional en este marco constitucional y nacional de cuerpos normativos que instrumentan y materializan adecuadamente a la justicia restaurativa y a esta forma de justicia humana. Tenemos toda la estructura, las metodologías, los procedimientos señalados. Ahora bien, si desde el año 2008 tenemos implementada y reconocida este nuevo sistema de justicia, ¿por qué a los años que han pasado no hemos visto permear
esas prácticas en el contexto social. Es decir, si impacto a cierto grupo de personas en lo micro, voy abriendo los campos a lo macro y debiésemos tener cierta cultura de la negociación y del encuentro, permeando en el entorno social. Sin embargo, ¿cuál es el contexto real? Existe una falta de educación de cultura para la paz. No existen programas académicos ni instrucciones formales que encaminen a los niños, a los ciudadanos, a los estudiantes de cualquier nivel en este concepto. Detectamos y advertimos en el día a día una violencia generalizada, con el incremento no solo de las delincuencias, sino de las manifestaciones de violencia social. Vaya, no quiero referir el hecho, pero todos lo conocemos, lo que aconteció hace unos días en ese campo de fútbol. Esa es una violencia, reflejo de una violencia generalizada, de una normalización de la violencia, de la descomposición del tejido social, egoísmo social, pérdida de la confianza en las instituciones, por desgracia, deficiencias y malas prácticas de los operadores de justicia, la institucionalización, es decir, reconocer estos conceptos meramente como formas de descongestionar o despresurizar. Es decir, realizar mis gestiones por obtener cifras, por obtener números, y no así por restaurar relaciones o restaurar personas. ¿Qué debemos hacer como sociedad y como institución? Prevenir toda forma de violencia y de delito. Emprender acciones y políticas públicas de educar para la paz, promover la cultura de paz, humanizar el sistema y los operarios que dan vida a ese sistema, y reconocer los mecanismos alternos de solución de conflictos en otras materias, familiar, escolar, comunitaria, justicia cívica y policial. Estamos en ese proceso de reforma y de incorporación a los sistemas jurídicos de los demás entornos. Sin embargo, no basta con el reconocimiento de la norma. Se hace necesario aprender en ese campo de instrumentarla debidamente y con la calidad que ésta requiere. Advertimos en estos retos para contextualizar: problema cultural, faltas de políticas públicas, educación formal, tanto en escuelas como a los facilitadores, instruirlos específicamente en el uso de los círculos, las juntas y las conferencias. En algunos estados, por desgracia, son letra muerta. De nada sirve que estén reconocidos y avalados en el contexto nacional si los facilitadores no aplican este tipo de metodología. Y en consecuencia, no alcanzamos ese impacto necesario. Bien, solo para finalizar, quiero concluir en que se hace necesario un cambio de paradigma del acceso a la justicia en nuestro país, en pro de esta cultura de la paz y de que se consolide esta justicia alternativa. Y por parte de las instituciones ministeriales y judiciales, se hace necesario realizar procedimientos eficientes y eficaces, bajo la observancia del debido proceso de los procedimientos penales y con ello garantizar el respeto de los derechos humanos de los jóvenes infractores a la ley. Esa sería toda mi participación. Agradezco el espacio. Aquí dejo mis datos para todos ustedes y le doy el uso de la voz a la maestra Belia o a la maestra Linda. Muchas gracias. Ese contexto sobre
la justicia penal mexicana, me quedo con uno de los restaurar el tejido social quebrantado, en la aplicación real de la justicia restaurativa para que las y los adolescentes sean socializados, ¿no? Y sabemos que en la actualidad las adolescencias en conflicto con la ley penal son vulnerados antes de ingresar al sistema de justicia penal, durante su estadía en el sistema y posteriormente. Así que es un panorama muy similar al guatemalteco y en ese mismo panorama iniciamos la investigación del proyecto RCEP que en este momento Kevin Alvarado Camero nos compartirá cuál es el marco epistemológico utilizado para entender la pregunta problema y cuál es la metodología y métodos con los cuales se guiaron la investigación sobre adolescentes en conflicto con la ley penal en Guatemala. Todas las preguntas dirigidas a la doctora Adriana o al licenciado Kevin los vamos a hacer al finalizar. Dime presentar a Kevin Camero. Él es estudiante de Ciencia Política con enfoque en análisis político, es tesista de la licenciatura en Trabajo Social con preespecialización en Niñez y Adolescencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es postulante para la maestría en Investigación Social y Política de la Escuela de Ciencia Política, lleva 2 años como asistente de investigación para la Universidad Ryerson en Canadá a través del proyecto Rights for Children and Youth Partnership y la Universidad de San Carlos. Kevin, te damos el espacio. Muchas gracias, Linda. Gusto de saludarles a todas y a todos. Doctora Sánchez, muchas gracias por darnos esta magnífica introducción. Conocer el recorrido que tiene México en materia penal y ver cómo también desde Guatemala buscamos, en este caso, uno de los propósitos de la investigación, pues buscamos que se visualice el sistema de justicia penal restaurativa como una opción para caminar en la política juvenil. Entonces, agradezco esa participación, la verdad me ha dado un buen impulso para presentar esta parte metodológica de la investigación. Bueno, en el tema de los objetivos, pues buscamos examinar las prácticas del sistema, específicamente de justicia penal juvenil, así como los factores de protección y de riesgo relacionados directamente con el ingreso de las y los adolescentes en el sistema. Esto nos pone a nosotros y a nosotras en examinar todos los factores, desde el adolescente, las instituciones que forman parte del sistema, también la comunidad donde se encuentra el adolescente y posteriormente dará ingreso, y también otras instituciones que forman parte de la comunidad y organizaciones que de alguna manera tienen un papel en esa dinámica social en la cual se encuentra el adolescente. También buscamos examinar el proceso, las sanciones que se aplican, la manera en que se aplican, datos cuantitativos que nos podría dar las instituciones, condiciones en las cuales se encuentran esas instituciones de parte del sistema, condiciones dentro del centro donde se encuentran los adolescentes, el mandato legislativo o marco legal, los programas que se aplican específicamente para la resocialización del adolescente y reintegración, y también buscar si hay programas que se llevan a cabo en las comunidades. Esto para ver si el sistema tiene ese alcance y ha tenido esa práctica. También si dentro de las instituciones han habido capacitaciones y qué tipo de capacitaciones. ¿Cuáles son esos factores que se mencionan de protección y de riesgo?
y si el sistema en general ha cumplido o no, y de qué manera, el propósito del mismo. Ok, o sea, metodología. En el tema de la metodología, pues usamos un enfoque de investigación mixto, ¿verdad? Como ustedes saben, que es cuantitativo y cualitativo en un nivel descriptivo, ¿verdad? Como primer acercamiento que tenemos nosotros a este tema. Y en su momento, pues ya parte esta investigación como un antecedente para tener un nivel más exploratorio y que no se quede solo en el tema exploratorio, sino que ya sea más explicativo o comparativo. El uso que tuvimos de instrumentos o de técnicas fueron la encuesta, la entrevista y grupo focal. Esto lo hicimos de modalidad virtual. Quiere decir que todavía el año 2021, que fue cuando desarrollamos la investigación, lo tuvimos que hacer de manera virtual por el tema de la pandemia, aunque en este momento ya voy a explicar unos de los situaciones que tuvimos, que ya podíamos tener un poquito más de libertad en tema de restricciones de la pandemia, pero aún el proceso se llevó completamente virtual. Y el marco epistemológico que nosotros y nosotras usamos para la investigación, pues primero fue desde unas perspectivas sociológicas. Ahí mencionamos a Niklas Luhmann sobre los sistemas sociales y también las estructuras sociales de Robert Merton. Esto porque específicamente estamos buscando y viendo un sistema, examinando un sistema y queremos ver esos acoplamientos que tienen con las estructuras de los sistemas y cuáles son las irritaciones también del mismo, como también ver de qué forma se autorregula y de qué forma el sistema se auto mantiene o se autoproduce. Y también los principios y doctrinas que orientan la justicia restaurativa, que es como que ese horizonte al cual queremos llegar con este proceso. Esto lo voy a explicar más adelante. En cuanto a los momentos de la investigación, hubieron dos momentos específicos, documental y de campo. El de campo es el virtual, por así decirlo, donde buscamos iniciar desde fuera del sistema el adolescente en su comunidad, y para esto hicimos entrevistas y grupos focales específicamente con adolescentes y también con líderes y lideresas comunitarias o municipales o indígenas. Esto para conocer el contexto en el cual adolescente, específicamente lugares donde hay más incidencia respecto a adolescentes en conflicto con la ley aquí en Guatemala, y partir desde ahí sobre esas prácticas que se tenían, sobre las percepciones que se tenían sobre el sistema, sobre el tema de la violencia, el tema de la participación, el estigma y problemas sociales comunitarios, para entender desde ese punto qué caracterizaba a esas comunidades que más adolescentes entran en conflicto con la ley. Posteriormente, en el momento de entrando al sistema, donde el adolescente ya comete una infracción, entonces ya se convierte en un adolescente en conflicto con la ley después de haber pasado ese proceso, y miramos ahí motivos y procedimientos desde las diferentes instituciones que toman el contacto primero con el adolescente. Posteriormente, durante ese proceso, el proceso ya dentro del sistema, cómo se vive ese proceso desde las instituciones, y también buscando desde los actores, jueces, juezas, abogados de diferentes partes, para conocer lo que sucede durante ese proceso y de qué manera el sistema está dando resultados.
Luego, la permanencia en el sistema, eso específicamente en los centros de privación de libertad. Y en estos centros, las condiciones en las que se encuentran, si hay hacinamiento, las formas en que se están garantizando sus derechos humanos dentro del sistema, los programas o procesos que dan en esos centros para la resocialización y posterior reintegración al adolescente. Y también esa relación que tiene el adolescente en el mismo centro con las otras personas que están dentro del mismo. Y posteriormente, o para finalizar, fuera del sistema, el regreso a la comunidad del adolescente después de haber pasado este proceso, de qué manera regresa, si hay reincidencia, no hay residencia, cómo la comunidad también ve ese adolescente después de entrar en ese proceso. Y para esos momentos, nosotros hicimos 36 participantes, estuvieron como unidades de análisis o sujetos de investigación de todo el sistema. En todo el proceso de inicio aquí, estuvimos con 36 participantes, hicimos 144 cuestionarios sobre aspectos generales del sistema, sobre las medidas aplicadas, sobre las prácticas dentro del sistema, los factores de protección y de riesgo, como también posibles soluciones que diferentes actores dan a estas problemáticas. 14 entrevistas, y esas entrevistas ya fueron más específicas, donde buscamos ese actor que nos iba a dar respuesta a ciertas preguntas y cuestionamientos que nosotros teníamos. Tomamos en cuenta diferentes actores durante todo el proceso y también a personas que pueden estar adentro, porque específicamente como no se hizo de forma presencial o acceder ya al sistema y llegar a hacer, por ejemplo, una observación es más complicado y más difícil, entonces hicimos personas que estuvieran dentro para que nos contaran la situación. Fue con adolescentes, líderes de la comunidad, abogados, juezas y jueces, y también pues buscamos esa vista de profesionales que interactúan con los adolescentes, desde trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, sociólogos, que nos podrían dar también su opinión al respecto. Bueno, aquí en el marco epidemiológico, para como tener un poquito más del por qué usamos este marco, pues buscamos esa, de Niklas Luhmann, esa teoría autopoética, se le nombra de esa manera específicamente por un neurobiólogo chileno, Humberto Maturana, y un biólogo neurocientífico, Francisco Valera. Lo acuñan o lo usan específicamente para dar a explicar ciertos procesos biológicos de las células y del cuerpo, ¿verdad? Es más biología, pero posteriormente Maturana por su parte lo comienza a aplicar en temas sociales y va cambiando, y diferentes autores van viendo este tema de la autopoiesis como un tema que se puede aplicar a la sociedad, específicamente para explicar cómo la sociedad es también un sistema y cómo este sistema tiene acoplamientos donde dos sistemas se unen o donde un sistema se une con una estructura más grande y ese sistema, ese acoplamiento crea diferentes procesos de comunicación, donde entonces los sistemas podemos nosotros ver o explicar a través de estas teorías si el sistema de justicia penal con qué acoplamientos tiene relación y cómo esos acoplamientos de alguna manera influyen en la forma en que el sistema está funcionando. Eso es parte de la investigación, ver si el acoplamiento está dando una irritación en el sistema. Esa irritación es cuando el sistema comienza a tener algunas, tal vez no fallas, pero situaciones que lo hacen cambiar
o lo hacen desviarse un poco de como era antes. Entonces ese acoplamiento queríamos identificarlo nosotros para saber si el sistema, si no tuviera ese acoplamiento, funcionaría de otras maneras. Pues esto es ofrecer una alternativa diferente de cómo se comprende la sociedad, porque también cuando se habla de sistemas, entonces ya desde el tema del inicio de la modernidad podemos ver situaciones como, por ejemplo, la religión, el derecho, el propio Estado, y cómo hay diferentes sistemas que de alguna manera nosotros y nosotras estamos inmersos. Y eso específicamente es lo que Niklas Luhmann con otros autores, de alguna manera, desde un punto sociológico, abordan y nos dan ese paraguas para que nosotros pudiéramos interpretar. También lo de la estructura de Robert Merton, en el tema de la estructura de Merton, es bien interesante cómo él, bueno, primero explica el tema de la anomía, que esto no es un tema específicamente de Merton, sino que viene desde mucho tiempo atrás, y también con el principio con los inicios de la modernidad, donde la anomia es ese estado bueno, se tenía en su momento el conocimiento de que anomia era ese principio o ese concepto que nos mostraba que no habían reglas, no habían normas. Y no es que no hayan normas o que no hayan reglas, sino que esas normas que existen no son las adecuadas para regular el comportamiento de las personas. Entonces queríamos nosotros tener esa unidad teórica, porque a pesar de que hay normas en jurídicas y a pesar también que hay normas comunitarias, el mismo proceso se está dando de entrar en conflicto con la ley, y queríamos saber de qué manera o por qué estas normas no estaban funcionando para hacer algo disuasorio para que el adolescente no entrara en conflicto. Queríamos saber cuál era el motivo. Y esto nos ayuda bastante. Y también otro tema de Merton es la conducta desviada. Él habla sobre esa conducta delictiva que le llaman desviada, que es una reacción normal, digámoslo así, lo caracteriza de esa manera, a las contradicciones estructurales sociales. Eso quiere decir que la estructura de alguna manera rige el comportamiento de las diferentes personas que están dentro de la estructura, y una conducta desviada es esa persona que busca desde otros métodos no institucionalizados lograr alcanzar lo que las estructuras sociales están orientando a la comunidad o a las personas que están dentro de esa estructura. Entonces eso también nos permite a nosotros relacionar un enfoque sistémico estructural de cómo el sistema tiene ingresos de adolescentes en una estructura social determinada, y cómo esa estructura social determinada está haciendo que el adolescente tenga comportamientos que entran al sistema y que el sistema posteriormente sale de él, saca al adolescente a sumergirse otra vez a esa misma estructura. Entonces esto nos crea una relación muy interesante que queríamos nosotros tener presente en la investigación. Y posteriormente, lo que ya se habló bastante desde el inicio de este webinar es la justicia restaurativa. Esta justicia restaurativa, pues como un camino diferente al cual queríamos acercarnos, específicamente se está examinando el sistema de justicia penal actual, pero también hay que examinar el sistema
de justicia restaurativa, en el cual ya la doctora Sánchez nos dio un acercamiento de lo que está pasando en su país y cómo nosotros pues queríamos de alguna manera tener estos principios de este sistema para también explicar si el sistema está funcionando y cómo funcionaría de otra manera teniendo en cuenta este enfoque. Y como ya se ha mencionado, pues este enfoque busca la restauración de doble vía, busca restablecer la comunidad, en la comunidad su seguridad colectiva, que esto es bien importante porque la comunidad da parte de este proceso, bueno, es parte de este proceso en la justicia restaurativa, y también al adolescente, ¿verdad? Las garantías que cumplen con sus derechos como personas y hay una responsabilidad compartida. La justicia restaurativa se centra más en la reparación y menos en el castigo. Y como miramos o como buscamos ver en el sistema de justicia penal, ver si lo que se está haciendo está dando resultados y si no, cómo la justicia restaurativa podría de alguna manera dar un nuevo respiro a ese sistema y ver también qué momentos del sistema o qué acoplamientos del sistema se deben de dar para que la justicia restaurativa pueda entrar en vigencia. Los obstáculos y limitaciones que tuvimos fue que hubo muy poca información. Desde el momento que iniciamos nos dimos cuenta de que la información no era de acceso libre. Esta información pues, la tuvimos que obtener haciendo el uso de la ley de información pública y era bien complicado porque llevó un proceso y teníamos que hacer varias gestiones y no era como consultar, por ejemplo, investigaciones o consultar artículos. Y si encontramos, eran artículos ya muy antiguos, que no nos daban mucha orientación. Entonces eso nos costó bastante, la información que teníamos respecto al tema. Otra de las limitaciones que tuvimos fue el de recolectar información, específicamente porque los y las personas que estaban dentro del sistema son personas muy ocupadas, digamos de esta manera, ¿verdad? Están en diferentes situaciones, específicamente cuando hablamos ya de jueces o juezas, son bien complicado que nos dieran como que la audiencia y todo, inclusive fue que tuvo que buscar siempre con contactos, que una persona conociera a otra persona, que esa otra persona nos refiriera, y de esa manera tuvimos que ingresar, porque no fue solo de llegar con una carta y queremos hacer la investigación, porque eso no dio resultados, fue a través de contactos, y fue a través también de hacer un proceso como de explicar el propósito de la investigación, la importancia de la investigación, y todo eso fue abriendo puertas que nos dieron con las personas indicadas para poder tener recolectar la información. Inclusive en algunas personas tuvimos que esperar para su día de descanso. Por ejemplo, un día de descanso, por ejemplo, el otro mes tengo descanso, entonces teníamos que esperar y todo para poder hacer ese acercamiento, ¿no? Fue más fácil con el tema de las encuestas, pero cuando fue el tema de las entrevistas, fue más complicado. Y también por el mismo tema, pues todas las personas tuvieron mucha cautela. Era un proceso donde teníamos que, algunas personas nos pidieron que llegáramos presencial a un lugar específico, no podíamos grabar, teníamos que mandar con anterioridad las preguntas, era como que muy burocrático todo esto. Y esto también, lo que nosotros pensábamos en el momento de la cautela y de, por ejemplo, de que queríamos mandar todas las preguntas, era que de alguna manera tal vez iba a acercar la información, ¿verdad? Para tener las preguntas como si fuera un cuestionario prácticamente, ¿verdad? Solo nos iban a dar las respuestas verbalmente y no queríamos eso, queríamos más hacer como, bueno, la guía de entrevista era semiestructurada, entonces iban a haber otras preguntas de acuerdo a las respuestas que nos estaban dando.
Entonces fue como muy, tuvimos que idear una estrategia para que pudiéramos tener acceso a esas entrevistas, pero eso también de alguna manera atrasó el proceso de la recolección de datos. Ya posteriormente con esos datos solo tuvimos que analizarlos y si bien habían algunos que no teníamos todavía claridad o algo, pues regresamos a esas personas que nos dejaron las puertas abiertas, porque eso fue bien interesante también después de las entrevistas y de hablar con las personas en su totalidad. La mayoría de las personas estaba interesada en conocer los resultados, estaba interesada en darnos la información porque sabían que eran necesarios para poder examinar cómo se encontraba el sistema, y desde entrada también nos daban las apreciaciones, y esas apreciaciones pues justamente entre otros resultados vamos a darlos el día de mañana. Entonces yo con estas diapositivas termino, y no sé si hay preguntas o comentarios que quieran hacer al respecto sobre alguna del proceso que se tuvo. Si es en tema de las preguntas relacionadas con las teorías o la metodología o alguna otra que ustedes tengan, pues este sería algún momento para tener un diálogo, y si no las hubiera, el día de mañana tenemos los resultados en el mismo horario para también tener tal vez ya un poco más de diálogo específicamente con las situaciones que se están viendo en el sistema y cómo también nosotros lo estamos pues, analizando y orientando a un sistema diferente. Entonces, les escucho si hubiera algo, y si no, Linda, muchas gracias por el espacio, doctora Belia, gracias también, doctora Sánchez, y a todas las personas que nos acompañaron en este proceso de presentación metodológica. Hay una pregunta que decía la doctora Belia, si se tiene esquematizada o sistematizada, perdón, los procesos que han desarrollado en México, doctora Adriana, digamos en cuanto a la aplicación de las metodologías para la justicia restaurativa. Si las tenemos esquematizadas, Sistematizadas. Sistematizadas, doctora. Ok, sistematizadas, sí. Como mencioné, en los cuerpos normativos que se emitieron para darle vida a esa reforma constitucional, que son el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternos y en específico la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, reconocen las metodologías y las esquematizan, como mencioné, les dan pautas metodológicas por etapas, definición de cada una de las figuras y la distinción entre ellas. Por eso hablaba de esta pluralidad de metodologías que el legislador había insertado dentro de los cuerpos normativos para que con la capacitación de los facilitadores eligieran la forma más adecuada de atender las conflictividades. En general, en el sistema de justicia penal se reconocen unas metodologías para proceso penal en adulto, que son mediación, conciliación y juntas restaurativas. Para el sistema en adolescentes, como lo señalé, los dos grandes rubros, mediación como figura más común y los procesos restaurativos que indican mediación víctima y victimario, círculos y juntas restaurativas. Me preguntarán por qué se repite mediación y luego mediación víctima-victimario. Tiene su modalidad. La mediación propia es el procedimiento que nosotros conocemos tradicionalmente, donde un facilitador tercero neutral imparcial acompaña a las personas para que alcancen un acuerdo a través de las estrategias y herramientas metodológicas que están señaladas en la ley. Y la mediación víctima-victimario se distingue en que se atienden por separado a la víctima y al menor infractor. Es una metodología propia de adolescentes
con el fin de no vulnerar o lesionar aspectos fundamentales de los menores, ¿no? No intimidarlo, como no confrontarlo. Esa especificidad tiene esa figura. Por eso se distingue del procedimiento tradicional. Y manifesté hace un momento que son procesos mayormente restaurativos, porque atienden conflictividades de cada una de las partes, víctima, ofensor o comunidad, pero también requieren mayor preparación. No vamos a hacer de entrada un encuentro conjunto con las partes, sino vamos a atender a cada núcleo, determinar intereses y necesidades específicos de cada una de ellas, y cuando estén preparadas, ahora sí, invitarlas a una gestión en conjunto, donde únicamente van a detallar puntos previos de los acuerdos que ya se trabajaron en lo individual. ¿Sí? Por eso son las diferentes metodologías. Y los círculos que están reconocidos implica propiamente la metodología, o damos la pauta de los conocidos círculos de paz, ¿no? Círculos restaurativos, con los elementos estructurales propios de esas metodologías. Y las juntas restaurativas o conferencias familiares, el manual de programas restaurativos que emite la ONU en el año 2002, las reconoce como conferencias o juntas restaurativas. Y dentro del sistema de adolescentes también se tienen reconocidos los procesos restaurativos en etapa de ejecución de la sanción. Y de la misma forma, en materia penal penitenciaria, están reconocidas la mediación penitenciaria, que tiene como finalidad evitar las faltas administrativas y las disciplinas o correcciones a los internos, que esto es como un tache, ¿no? En el momento en que ellos quieran acceder a una preliberación o algún beneficio, si tienen una falta administrativa o una sanción en su expediente, no pueden acceder a estos procedimientos. Con la mediación penitenciaria se favorece a la resolución de esos conflictos que se pueden generar entre interno con interno, interno y personal penitenciario o personal administrativo, y de esta forma evitar o disminuir esas sanciones. En ella se reconoce la mediación entre pares de iguales, es decir, se capacitan reclusos, personas internas, donde pueden gestionar los conflictos de sus compañeros. Y también tenemos reconocidos los procesos restaurativos en materia penitenciaria, cuando la persona ya está compurgando propiamente una sanción, pero como lo mencioné, quiere alcanzar algún beneficio de preliberación, entonces se accede a consultar su bitácora, su rol de comportamiento, el delito que cometió, y aquí, ojo, es aplicable a cualquier delito, cualquiera, con la salvedad de que la víctima esté de acuerdo en el procedimiento y que se garanticen medidas de seguridad y elaboración o preparación de las partes dentro del procedimiento, con el fin de cumplir con esa gestión de pago de reparación del daño. Porque como mencioné, puede ser que fue sentenciado en el proceso tradicional, en el que todavía no estaban reconocidas estas formas de solución. Entonces, ahora con la nueva ley, si quieren alcanzar ese beneficio de preliberación, pero no pagaron la reparación del daño, porque como lo mencioné, se establecieron 200,000 pesos de pago, y pues apenas si tengo para subsistir en el penal y luego para darle un poco de dinero a mi familia, imposible que yo pague esa cantidad. A través de estos procesos restaurativos se gestiona ese pago de la reparación del daño, en parcialidades, a través de la entrega de una bicicleta de montaña, de una pantalla. Por eso decíamos, se crean escenarios de negociación penal, donde las partes buscan ese ganar-ganar, ¿sí? Porque puede ser que la víctima de nada le sirve que la persona que le cometió el delito lleve 10 años en la cárcel, si nunca vio materializada esa reparación del daño.
En consecuencia, con las bondades de estos mecanismos, ahora sí puede acceder a esa justicia. Ya no pronta, pero al menos sí cumplida. Y sí, en general tenemos una amplia gama, por eso refería que somos precedente internacional de las prácticas, la estructura metodológica y el reconocimiento en cada una de las materias. Tenemos abarcado todo el procedimiento penal. Por eso señalaba, hay que instaurarlo conforme las metodologías filosóficas, teóricas y jurídicas lo demandan, para hacer realidad esa justicia pronta y cumplida a través de la justicia restaurativa. Muchísimas gracias, doctora Adriana, de verdad valoramos y reconocemos tu destacada participación como disertante en este webinar, especialmente justo con el tema y la pregunta generadora de cuáles son los mayores retos para garantizar los derechos humanos en el sistema de justicia penal, que es como la pregunta que aún nosotros nos hacemos para Guatemala, y gracias por todos tus aportes. Agradecemos la participación de todos y todas, a Kevin también de manera especial por la presentación de este marco teórico, epistemológico y metodológico que ya nos presentó y que nos dejó con las inquietudes de conocer desde ese marco teórico epistemológico cuáles son los resultados que tenemos para Guatemala. Muchísimas gracias a ustedes y dejo a Linda solamente con la despedida final. Así es, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Feliz día. Buen día a todos.